Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pablo Ramírez y hoy vas a aprender cuáles son las operaciones matemáticas disponibles en JavaScript. Como ya vimos en el video anterior, en JavaScript podemos crear variables y asignarles datos. Uno de los tipos de datos que podemos asignar a esas variables son los números. Y con los números podemos hacer operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, etc. Igual que lo hacemos en la vida real sin escribir código. Por eso, hoy en este video te voy a enseñar cuáles son las operaciones matemáticas que tenemos disponibles, cómo las podemos hacer y para qué nos sirven. Además, es importante conocerlas porque en programación o en desarrollo web generalmente tendremos que realizar cosas con lógica. Y la lógica requiere de matemática, lo quieras o no. Es importante destacar que podemos hacer dos tipos de operaciones en JavaScript: operaciones aritméticas y operaciones de asignación. Las operaciones aritméticas son aquellas en las que tomamos dos o más variables y agrupamos sus valores, de alguna forma, sumándolos, restándolos, dividiéndolos, etc. Y las operaciones de asignación son aquellas en las que tomamos una variable y le decimos a JavaScript que tiene que introducir un valor en esa variable. Entonces comencemos con las operaciones aritméticas. Aquí tengo mi archivo index.js en el que voy a escribir todo mi código JavaScript, y aquí tengo un archivo index.html en el que importo este archivo de JavaScript para que me lo pueda ejecutar en el navegador. Si no sabes cómo hacer esto, aquí te dejo un video para que aprendas a hacerlo. Muy bien, comencemos con las operaciones aritméticas. Supongamos que tenemos dos variables, una variable x que vale 2 y una variable y que vale 3. Podemos crear una tercera variable llamada suma que sea igual a x más y. Estos espacios que dejo aquí entre los signos y las variables son una buena práctica, así que toma nota. Ahora vamos a hacer un console log de esta variable suma para que me aparezca en la consola del navegador. Guardamos, copiamos la ruta de nuestro archivo index.html, la pegamos en el navegador y vemos que la página está en blanco porque no hemos escrito nada en ella. Simplemente vamos a inspeccionar. Esta es otra forma de entrar a la consola de desarrolladores. Damos a console y vemos que dice 5, que viene del index.js en la línea 10. Si verificamos, acá index.js, línea 10, console log suma. Es decir, la suma es igual a 5. La siguiente operación aritmética es la resta, que se hace exactamente igual que en matemáticas del colegio de toda la vida, poniendo x menos y. Entonces, si escribimos una variable llamada resta que sea igual a x menos y luego hacemos un console.log de resta, guardamos, recargamos y vemos que resta, el segundo console log dice menos 1, que es igual al valor de 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1, un número negativo. Así que la resta funciona perfectamente. Veamos la multiplicación. De igual forma, creemos una variable llamada multiplicación, o vamos a ponerle producto, que va a ser igual a x por y. La multiplicación la vamos a denotar con un asterisco. Y vamos a hacer otra vez console log del producto. Guardamos, recargamos y nos da 6. Si comprobamos acá, 2 por 3 es igual a 6. Ahora vamos con la división. Volvemos a crear una variable llamada cociente y le vamos a poner dar el valor x entre y. Vemos que la división la vamos a denotar con un slash, una barrita de división. Guardamos, recargamos. Uy, aquí faltó hacer el console log, ¿no? Entonces no va a aparecer nada en la cociente. Volvemos a guardar, recargamos y nos da 0.66666. Este es el resultado cuando dividimos 2 entre 3. Si quieres comprobarlo, 2 entre 3, 0.66666. Ahora vamos con dos operaciones que son un poco menos comunes. Ya tenemos suma, resta, multiplicación, división, que son las que generalmente utilizamos, pero hay otras dos que son la potenciación y el módulo. Estas dos operaciones son un poquito menos comunes, así que vamos a verla. Creamos una variable llamada potencia que va a ser igual a x doble asterisco y. Este doble asterisco, como escribir la multiplicación dos veces, asterisco asterisco, significa una potenciación. Esto es lo mismo que decir x elevado a la y. Si hacemos un console log de potencia, guardamos, vamos al navegador, recargamos, nos da 8, ¿verdad? Porque 2 a la 3, 2 elevado a la 3 es 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Sin embargo,
esta forma de escribir la potenciación es un poquito insegura, porque no todos los navegadores soportan esta forma de escribir la potenciación. Hay navegadores en las que te va a dar un error. ¿Cómo solucionar esto? Vamos a utilizar un método, no importa si no sabes lo que es un método todavía, por ahora sigue lo que te estoy diciendo. Vamos a cambiar este x doble asterisco y y vamos a escribir math.pow. Esta es una función, un método que nos va a retornar la potencia de un número elevado a otro número. Ok, ponemos math.pow y entre paréntesis vamos a escribir x, y. Vamos a guardar y vamos a recargar. Y vemos que no cambió nada, vemos que sigue apareciendo el 8, es decir que sí funciona esta forma de escribir la potencia. Así que cuando vayas a hacer una potencia te recomiendo que lo hagas de esta forma para tener más soporte en varios navegadores. Si no te importa tener soporte en diferentes navegadores, puedes hacerlo de otra forma, pero en la actualidad no es recomendable. La última operación es el módulo. Y me preguntarás, ¿qué es el módulo? Nadie usa el módulo en la vida real. ¿Qué es eso? El módulo es básicamente el resto de una división. Sabes que cuando tú divides un número entre otro, por ejemplo 5 entre 2, tú divides 5 entre 2 y te da 2 y te queda un 1 que no puedes dividir, ¿verdad? Te puede dar un 2,5, pero si quieres que te dé exacto puede ser 2 y de resto da 1. El módulo te va a retornar eso, te va a decir cuál es el resto o residuo que queda al dividir un número entre otro de forma exacta. ¿Cómo escribimos esta operación? Muy fácil. Vamos a hacer igual una variable llamada módulo igual a x porcentaje y. Este porcentaje quiere decir que vamos a calcular el módulo entre x y y, es decir, vamos a dividir en este caso 2 entre 3 y vamos a ver cuál es el módulo. En este caso no tiene mucho sentido, lo más probable es que nos vaya a dar 2. Entonces log módulo, guardamos, recargamos y nos dice 2 exactamente. Porque no puedo dividir 2 entre 3, así que simplemente me va a arrojar un 2. Pero ¿qué pasa si en vez del módulo de x entre y pongo módulo de y entre x? Es válido y nos debería dar un 1, porque cuando divido 3 entre 2 me da 2 y me queda resto 1. Voy, recargo y me dice exactamente 1. El último log es un 1, así que el módulo funciona tal y como lo esperamos. Bien, lo último que te voy a enseñar de las operaciones aritméticas no es una operación como tal, pero es importante conocerlo porque nos va a ayudar mucho al hacer otro tipo de operaciones, que son los paréntesis. Al igual que en las operaciones normales de la escuela, cuando tenemos algo entre paréntesis, eso se va a resolver primero antes que el resto. Sabemos que en las operaciones combinadas resolvemos primero potencias, después resolvemos multiplicación y división y por último resolvemos sumas y restas. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar y restar antes de multiplicar? Tengo que usar los paréntesis. Si yo creo una variable que se llame operación combinada y le voy a asignar un valor de 5 más 3 por 2. ¿Qué pasa? Si yo pongo 5 más 3 por 2, primero se va a resolver el 3 por 2, que es 6, y después se le va a sumar el 5. 6 más 5, 11. Esto debería resultar en 11. Vamos a ver si yo hago console log de operación combinada, guardo, recargo. Exactamente, dice 11. Pero yo escribí primero la suma y después la multiplicación. ¿Qué pasa si yo quiero que se resuelva primero la suma y después se multiplique? Muy fácil, pongo un paréntesis que envuelva el 5 más 3. Entonces, en este caso se va a resolver primero 5 más 3, que sería 8, y lo voy a multiplicar por 2. Así que en este caso el resultado debería ser 16. 8 por 2, 16. Le damos, recarguemos. Guardamos. Guardamos. Recargamos. Y ahora sí el resultado es 16. Como lo esperado. Así que ojo con los paréntesis, pueden ser de mucha ayuda. Ahora que ya vimos las operaciones aritméticas, vamos con las operaciones de asignación. Las operaciones de asignación, como ya te lo dije, sirven para dar un valor a una variable. Si quieres saber un poquito más acerca de qué son las variables antes de continuar viendo este video, te recomiendo que veas este. La operación de asignación principal es la que hemos usado todo este rato, el igual. Es decir, si yo escribo una variable llamada mi variable y yo escribo mi variable igual a 20,
Acá lo que estoy haciendo es asignarle el valor de 20 a la variable mi variable. Pero esta no es la única operación de asignación. Podemos mezclar esta operación con las operaciones aritméticas para crear operaciones más funcionales y que ocupan menos espacio en el código. Por ejemplo, si yo quiero tomar esta mi variable y sumarle 5, yo escribiría mi variable más igual 5. Esto es lo mismo que escribir mi variable es igual a mi variable más 5. Este código de la izquierda y este código de la derecha son totalmente equivalentes. Lo que pasa es que el código de la izquierda es más compacto y más fácil de leer. Antes de continuar voy a comentar todo esto para evitar problemas con los console, y voy a hacer console log de mi variable. Vamos a ver qué pasa primero. Acá escribí dos console log. El primero debería mostrar la variable como la inicialicé, es decir, un 20. Y este último debería dar ese 20 sumándole 5, es decir, 25. Guardamos, recargamos, 20, 25. Muy bien, funciona tal y como lo esperábamos. También podemos asignar igual con resta, con multiplicación y con división. Por ejemplo, si mi variable más igual a 5 yo lo cambio por un variable menos igual a 5, ahora debería restarle 5. 20 menos 5, 15. El resultado debería ser 15. Recargamos y sí es 15, efectivamente. Ahora con la multiplicación. Si yo escribo mi variable asterisco igual a 5, guardamos, recargamos, nos da 100, porque 20 por 5 es igual a 100 y lo asignó dentro de la variable mi variable. Ahora con la división, mi variable barra igual 5 nos da 4, porque 20 entre 5 es igual a 4. También lo podemos hacer con la potenciación, poniendo dos asteriscos antes del igual. Esto debería ser 20 a la 5, que será un número muy grande. 3.200.000. 20 a la 5 es 3.200.000. Recuerda que esta forma no tiene suficiente compatibilidad con todos los navegadores, así que ojo con eso. Finalmente, con el módulo lo podemos hacer igual. Si escribimos porcentaje igual 5, 0. ¿Por qué? ¿Por qué nos da 0? Porque 20 entre 5 es 4 y no tiene resto. El resto es 0. Así que está bien la operación, no fue un error. Así que con estas operaciones de asignación podemos ahorrarnos el escribir muchísimo código. Y también hacemos que el código que escribimos sea muchísimo más fácil de entender, que es algo muy importante porque el 90% del tiempo vas a estar leyendo código en vez de escribiendo. Muy bien, ahora que ya sabemos cuáles son las operaciones aritméticas y de asignación, lo que sigue es crear código que pueda utilizar estas operaciones para añadir funcionalidades a nuestra página web. Y eso lo podemos crear usando funciones. Pero las funciones las vamos a ver en otro video. Si quieres estar pendiente para cuando suba ese video, suscríbete al canal, puedes dejar un like, un comentario si tienes alguna duda y te espero. Nos vemos, hasta pronto.